Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio semanal a través de la página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Estamos transmitiendo en vivo desde México hacia el mundo. Bienvenidos a todos los hermanos que nos ven en este momento, que se están conectando ahora o a través de la semana ven este video en diferentes partes de América, Canadá, Estados Unidos. Bendiciones quienes nos ven a través de esta página en Facebook y también en YouTube. Gracias a los que se conectan desde Puerto Rico, aquí en la República Mexicana, en los diferentes estados y ciudades, en Toluca, en Torreón, en Puebla. Los bendecimos en la Ciudad de México, en el Estado de México. Todos sean bienvenidos y gracias por conectarse cada semana como parte de la Iglesia de Jesús, que estamos buscando la voluntad de Dios. Estamos buscando escudriñar las Escrituras para conocer y comprobar su voluntad perfecta y crecer en el Señor. Este es el propósito que Dios nos ha puesto a través de estos estudios semanales, como a todos los hijos de Dios, el buscar su voluntad, el madurar, el dejar de ser niños que se dejan guiar por cualquier doctrina, el actuar conforme a sus pensamientos, conforme a su mente, en lugar de estar buscando ser personas pues que actúan por las emociones y con esta falta de crecimiento espiritual. Así que bueno, pues gracias a todos, también a los que nos ven desde Europa y desde Australia, Sudamérica, Centroamérica. Todos les bendecimos y les damos un saludo acá desde México y les pedimos que compartan los estudios, que inviten a sus amigos de las redes a darle like a esta página para que les lleguen las notificaciones, ellos puedan ver y escudriñar la Biblia con nosotros. Bueno, hemos estado hablando sobre fe, sobre confiar en Dios. Y el tema anterior fue: clamé al Señor y me libró de todos mis temores, parte 1 y parte 2. Si no viste estos estudios, te recomiendo que los veas aquí mismo en esta página. Los encuentras con ese título y para que podamos, entender muchas de las cosas. Como son estudios seriados, los puedes ver independiente, pero también tiene mucho sentido que vayas creciendo, vayas construyendo tu fe. Y algunas cosas que mencionamos, pues las puedas recordar o las puedas ver ahí, estudiar ahí. Y hablábamos que el Señor durante este tiempo nos ha estado hablando de su amor eterno, de cuando somos perfeccionados en el amor de Dios, el temor se va. Y eso era lo que platicábamos, cómo todos en nuestro corazón tenemos algo que nos atemoriza. Y aunque amamos a Dios, aunque le buscamos, de pronto cuando se manifiesta esos miedos, como decía Job, los temores que me espantaban me sobrevinieron. Y muchas veces eso es lo que pasa en nuestra vida por el lazo que ponemos, porque estamos todo el tiempo temiendo. Y Dios nos muestra que cuando confiamos en Él podemos vivir en paz, que cuando nuestros pensamientos están puestos en Dios, Él nos da paz, y no importa las circunstancias, la paz no depende de lo que vivimos, de las circunstancias que vivimos. Nuestra paz depende de que Jesús pagó con su sangre el castigo de nuestra paz, y que si nosotros confiamos en Él, entonces nuestros temores se van. No solo Dios resuelve las circunstancias en nuestra vida. No solo Dios tiene el absoluto control de nuestra vida y de las circunstancias que nos rodean, así sea una tormenta como vivieron los apóstoles, así sea una sequía como en tiempos de Elías, o sea
terremotos, sea violencia, todo lo que vivieron. Por ejemplo, Lot con sus hijas, Dios las guardó en medio de además, a pesar de que Lot se fue voluntariamente a Sodoma y Gomorra, esas ciudades perversas, Dios guardó a las hijas de ellos. Así que, bueno, pues nosotros podemos vivir y confiar en el Señor, y entonces el temor se va, y la paz que inunda nuestro corazón ya no la podemos razonar, sobrepasa nuestro entendimiento, y el amor de Dios tampoco podemos entenderlo porque excede todo conocimiento, dice la Biblia, y es lo que hemos estado estudiando. Así que cuando venimos al Señor podemos confiar en Él, y nos da la victoria sobre las circunstancias, pero también sobre los temores, porque el temor nos aparta de Dios, porque el temor es un pecado que lleva en sí castigo, pero además hace que nuestro corazón se aparte de Dios, porque es contrario a la fe. Y recordamos esto extraordinario que Dios nos habló el viernes pasado: Dios no te abandona, Dios nunca nos abandona. Esa sensación que trae el temor, porque recordemos que el temor proviene del abandono, y esos temores que se gestan en nuestro corazón desde pequeños por las experiencias familiares, o más grandes por las experiencias con amigos o con el cónyuge, y todo lo que genera el abandono, que es ese miedo a no poder resolver algunas circunstancias. Dios nos muestra que Él nunca nos abandona. Entonces, cuando Dios resuelve todo eso en nuestro corazón y sabemos que Dios es fiel y Él está siempre con nosotros, que Dios habita la eternidad, así que Dios no se va, porque además, déjame decirte una cosa, la Biblia ahí cuando Jesús, y se está acercando los días de la Pascua y de la celebración de la Cena del Señor, que Jesús celebró ahí la última cena con sus apóstoles y estableció su iglesia. Leemos ahí los evangelios cómo Jesús ora en Getsemaní, y su angustia era de verdad una agonía. Dice que estaba angustiado hasta la muerte. Esa angustia y ese dolor, y luego cuando Él clama en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese castigo Dios lo puso sobre Él para quitarlo de nosotros. Ese abandono, nadie más que los que están en el infierno pueden entender el abandono de Dios, la separación de Dios, porque esa es la muerte eterna. Ese es el castigo principal que Dios prometió a Adán si pecaba él y Eva, y eso fue el apartarse de Dios. Por eso los impíos, la gente que no conoce a Dios, siempre tiene miedo, siempre se siente abandonado porque está lejos de Dios. Pero Dios tiene misericordia, y en esta tierra hay oportunidad de salvación. Pero nosotros, como su pueblo, como sus hijos, tenemos la certeza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos al Señor nos arrepentimos y somos salvos, y además nacemos de nuevo y somos guiados por el Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Entonces tenemos la certeza de que Dios no nos abandona. Él está aún dentro de nosotros, que no hay mayor intimidad que la que el hombre puede tener con Dios, con el Padre, la que podemos tener con nuestro Padre Celestial. Cuando somos sus hijos, somos su morada, y Él es nuestra morada. Nos fundimos en Él. Por eso dice la Biblia que el Espíritu nos anhela celosamente, el Espíritu Santo, y siempre quiere estar conviviendo con nosotros. Esa es la oración, y eso es estar pasando tiempo en la presencia de Dios. Fundirnos, amarnos, que Él nos anhele, que Él quiere esa convivencia. No tiene nada que ver, como hemos hablado en múltiples ocasiones, no tiene nada que ver con ese monólogo aburrido y de quejas y peticiones de lo que muchos llaman oración. Ya no saben ni qué decirle a Dios, porque pues nada más le piden, y luego se vuelven
palabras, puras repeticiones, puras frases, van a palabrería, le llama Jesús, donde piden y piden y piden lo mismo y dicen, es que yo le he pedido a Dios por años, es que la verdad es no hay una intimidad, no hay un clamor verdadero tocando el corazón de Dios y teniendo una relación con el Padre de esa manera. Lo único que hay es como un merolico que repite y repite y repite y por eso no recibe las peticiones. Nuestra intimidad, la intimidad que Dios creó para con nosotros es tan profunda que no hay espacio entre Dios y sus escogidos, y lo hemos hablado muchas veces. No hay espacio, como les decía, estamos fundidos, ahí mismo la Biblia dice que estamos escondidos en Cristo, en Dios, en el corazón de Dios, no hay espacio, entonces no hay forma de que nos sintamos abandonados. Todo está aquí, en la mente, cuando no estamos conectados con Dios. Cuando dejamos que los dardos de fuego del enemigo vengan y nos digan, no, Dios ya se fue, Dios ya te abandonó. Jesús es el que vivió ese abandono y Jesús pagó el castigo de nuestra paz, fue sobre él, dice Isaías 53. Por favor, lee Isaías 53 una y otra vez y mira todo el precio que Jesús pagó. Y aunque no lo podemos razonar, pero nos es revelado, porque hace muchos años, cuando el Señor me llamó a servirle, casi 35 años, recuerdo que el hermano que estaba predicando, Dios dijo a través de él algo. Mientras a una persona no le es revelada la cruz de Cristo, la obra redentora de Cristo, no tiene una relación con Dios. Porque cree que lo merece todo, porque cree que puede reclamarle a Dios como si fuera su lacayo, porque cree que Dios está a su disposición, o que está tan lejos que, bueno, cada quien su vida, ¿no? Y nada más cuando necesito algo de Él, entonces acudo a Él. Hay una gran diferencia. Cuando el Señor nos revela la cruz, todo lo que Él hizo en nuestra vida, entonces la amamos y nos damos cuenta que Él nos amó primero, que Él nos perdonó y entonces de ahí empezamos a vivir y el Señor nos empieza a mostrar que no podemos retenerle pecados a los que nos ofenden porque primero ofendieron a Dios y que si Dios nos perdonó nosotros debemos perdonar y que si Jesús es manso y humilde nosotros debemos serlo mucho más porque nos debemos someter a Él. Y toda esta verdad que está contenida en 66 libros revelados por Dios, empieza el Señor a revelarnos a nuestro corazón. Todo parte de la obra redentora de Jesús, porque antes de Cristo estábamos separados, éramos enemigos de Dios. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nos reconcilia con el Padre, nos abre al mundo espiritual, nos da vida en el Espíritu, nos da vida eterna y es como empezamos a tener esa intimidad y empieza Dios a revelar que nada ni nadie nos puede separar de su amor, que las circunstancias que vivimos son parte de lo que Dios permite para ver la manifestación de su gloria, que su amor es tan grande que podemos sumergirnos en Él, que nos rodea, que nos llena, que los ojos de Dios y sus pensamientos de paz están sobre nosotros todo el tiempo. Y aún así, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estamos pasando por estas circunstancias? ¿Por qué tanta prueba, no? ¿Por qué no hace Dios el milagro que estamos esperando y ya con eso ya, bueno, un tiempo como de vacaciones en nuestra vida? Hemos hablado anteriormente acerca de la diferencia entre recibir un milagro de parte de Dios o no. El tiempo que Dios lo determine, esa es otra cosa. Nosotros estamos sujetos a Dios, no Dios a nosotros. Nosotros estamos sujetos a los tiempos de Dios y no Dios a nuestros tiempos. Ahí es donde siempre estamos luchando, ¿verdad? Con nuestra carne. Pero hablo de recibir o no un milagro de parte de Dios. Te recomiendo que vuelvas a ver o si no lo viste, el estudio Bendito el que confía en Dios. ¿Por qué? Porque ahí vemos cómo opera el Señor en nuestra vida.
Sabemos que Dios es todopoderoso, que muestra su gloria sobre quien quiere. Dios escogió a Abraham, no porque Abraham haya hecho algo bueno. Dios lo escogió, punto, porque así es Dios. Mucha gente cuando ven a los personajes y estudian a los personajes bíblicos, y de hecho lo he escuchado predicado, no tiene ningún fundamento, pero dicen, bueno, es que Dios escogió a Elías porque Elías era el profeta y tenía el carácter para hacer lo que Dios quería. Esas son tonterías porque no tienen ningún fundamento. Dios no nos escoge por nuestras capacidades. Los dones Dios nos los da para que cumplamos el propósito. Pero Dios nos da nuestros dones desde que nos está formando ahí, como dice en el Salmo 139, que vimos el viernes pasado, que todo estaba escrito en su libro y Dios le da forma a nuestra vida y nos lo entrega. Entonces, Dios hizo a Elías así porque así lo determinó Dios para que cumpliera el propósito. Y de la misma manera, el propósito eterno que Dios puso ahí. Y así lo hace el Señor con nosotros. Vemos a lo largo de la historia que el Señor hizo milagros a quien ni siquiera lo pidió. Por ejemplo, cuando hablamos del paralítico de Betesda, recordamos que Jesús fue al estanque. Había una leyenda, porque no es algo que Dios haya establecido, una leyenda que venía supuestamente un ángel, movía las aguas y el primero que se metía al agua era sanado. En realidad Jesús viene y le dice al paralítico, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le empieza a contar toda la leyenda, ¿no? Y Jesús lo sana. Ni le entendió, no sabía ni quién era Jesús. Él estaba puesto sus ojos en una leyenda y Jesús lo sana. Tiene misericordia de él y lo sana. Cuando Jesús había predicado mucho tiempo y la gente que eran ahí, dice que 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, pues era muchísima gente. Y si hablamos de que, por ejemplo, en las congregaciones hay más mujeres que hombres, pues por lo menos eran 15,000 personas. Cuando Dios le dice, sus apóstoles le dicen, Señor, pues ya despídelos porque aquí quién sabe dónde encuentren qué comer y ya tienen todo el día. Y Jesús les dice, denles de comer. Nadie le dice a Jesús, Señor, pues haz un milagro y por favor danos de comer a todos, ¿no? Nadie le pidió a Jesús, pero Él manifestó su gloria en ese milagro y lo hizo 2 veces. De acuerdo a lo que reporta la Biblia, no sabemos cuántas veces lo haya repetido, pero 2 veces registra los evangelios que Jesús multiplica la comida y alimenta a todas esas personas, esas miles de personas. Otro milagro que Jesús hizo sin que nadie se lo pidiera fue en la resurrección de Lázaro. Recordamos el hermano de Marta y María, ahí léelo por favor en Juan 11. Y ahí en el verso 40, María no le dijo resucita a mi hermano, le habían pedido a Jesús que lo fuera a sanar porque estaba enfermo. Pero Jesús se espera a propósito, como se espera a propósito, y lo hemos hablado en otros estudios, y a veces se espera a propósito que las cosas se pongan peor en nuestra vida y que todo se arruine a los ojos de los hombres, ¿no? Ya cuando, bueno, ¿ya para qué? ¿Ya para qué viene el hermano y ora por mí? ¿Ya para qué alguien me dice, confía en Dios y esto ya se acabó, esto ya se arruinó? Entonces María le dice, ¿ya para qué? Ábranla, le dice Jesús, llévenme al sepulcro. Y piensan, todos piensan, los que estaban ahí acompañándolas en su aflicción, en su luto, todos pensaban pues que Jesús iba a ver a dónde tenían a Lázaro, ¿no? Como mero trámite de ir al panteón. Pero cuando les dice que abran el sepulcro, ya el olor pues era terrible, 4 días de muerto y ahí con ese clima, imagínense nada más el olor de lejos de haber percibido. Y le dice, la hermana le dice, pero ya huele el cuerpo, si hubieras llegado antes, Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nadie le pidió, nadie se imaginó que Jesús iba a hacer ese milagro y Jesús lo hizo.
Ellos sabían que Jesús había resucitado a la hija de Jairo, que había resucitado ya había sanado al centurión a lo lejos, y nadie le pidió que hiciera ese milagro. Y Jesús se manifiesta. Entonces, el poder de Dios opera de esa manera. Pero a ver, ¿qué pasa cuando en múltiples ocasiones Jesús les decía, conforme a tu fe te se ha hecho? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. ¿Cuán gran fe tiene esta persona? Mira lo que sucede en este pasaje. Mateo 13, verso 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, bueno, cuando vemos el verso 58 vemos algo obvio que como cristianos sabemos. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero a partir de aquí surge una pregunta para muchos creyentes. ¿Por qué para Dios es tan importante la fe? Acabamos de ver milagros que hizo Jesús que nadie le pidió que hiciera. Entonces, bueno, nos preguntamos, ¿por qué para Dios es tan importante la fe? Porque todo lo que vivimos los hijos de Dios son pruebas de fe. Cada circunstancia, cada cosa que pasaron los apóstoles, cada cosa que pasaron los profetas en el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel, todas han sido pruebas de fe. Y esta semana, escudriñando los evangelios, yo le preguntaba a Jesús, Señor, ¿por qué haces milagros inesperados? Y en tantas ocasiones haces tanto énfasis en la fe con cada milagro que hacías, como hablábamos. Vamos a Mateo 9, verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os se ha hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Mira, por ejemplo, el contraste cuando Jesús los confronta y les hace este énfasis en la fe. Cuando, por ejemplo, fue Naamán, el sirio, y que tenía lepra, y ahí lo encuentras en Reyes, en el libro de Reyes, cuando va con Eliseo y ni lo recibe, pero bueno, él sabía que Eliseo hacía milagros. La sierva le dijo, pues vaya a ver que lo sane mi profeta, el profeta de mi pueblo, y le dice, pues ve y báñate en el río Jordán. La orden, y bueno, no quería, y total que sí se baña 7 veces, y cuando sale es sanado. Naamán no fue confrontado si creía o no, él solo tuvo que obedecer para que operara el milagro. Cuando Elías llega con la viuda y también le dice, sale la viuda y le dice, ¿qué tienes de comer? Y dice, mire, tengo un puñado de harina y un poquito de aceite, iba a hacer un pan y ya me iba a morir con mi hijo porque era una sequía tan grande. Y dijo, es lo único que tengo para morirnos.
Y Elías le dice, haz el pan y dame una parte a mí, y no va a escasear la harina ni el aceite en tu casa, no va a escasear en todo este tiempo de sequía. Cuando hacía ese tipo de milagros, solamente tenían que obedecer. Si creían o no creían, no sabemos. Pero la Biblia, cuando Jesús viene, nos marca ese cambio, ese énfasis que Jesús hace a los que lo buscan una y otra vez. Mira, por ejemplo, ahí también en Mateo 9, en el verso 18, dice, mientras Jesús les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Luego Jesús entra a casa de la hija de Jairo, pero ya estaba muerta. Dice que ya estaba muerta y él creyó y le dijo a Jesús, ven y pon tu mano y ella va a vivir. Y luego Jesús llegó en el verso 24 y les dijo, apártense porque la niña no está muerta sino duerme, y se burlaban de él. Ahí vemos el contraste, ¿verdad? Del padre y de todos los que estaban ahí alrededor. Verso 25, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y Jesús fue porque la fe de ese hombre era grande, creyó en Jesús. Tenemos otro ejemplo en Mateo 15, del verso 21 en adelante. Habla de la mujer que ni siquiera era judía, era una mujer sirofenicia, una mujer cananea. Va y le ruega a Jesús y Jesús se sigue de largo. ¿Qué haríamos nosotros, verdad? Si Dios nos hiciera eso. Si Jesús se portara así con nosotros. ¿Cuántas veces vamos y le rogamos al Señor? Y como no contesta, entonces nos enojamos y nos ofendemos porque no nos contestó. O porque nos contestó diferente a lo que estábamos pidiendo. Pero esa mujer insistió, los apóstoles le dijeron, ya cállala, despídela, dile que se vaya porque nos molesta con sus gritos, y la otra clamándole a Jesús. La mujer se le paró enfrente y se le postró enfrente, ya no lo dejó pasar. Y Jesús le dice, no es bueno que el padre tome el pan de los hijos y los eche a los perros. Aquí la traducción le pusieron en el verso 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Quiero decirte que en hebreo no hay ni diminutivos, ni aumentativos, ni este tipo de modificaciones en el lenguaje. Así que en el original dice a los perros. La insultó. Y esa mujer, en lugar de ofenderse e irse y quedarse con su hija endemoniada, viviendo cosas terribles, ella le contesta, sí señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No importa si me maltratas, Señor, no importa si me desprecias por no ser de tu pueblo. Yo creo que tú eres el Salvador y tú eres el único que puede salvar a mi hija. Y Jesús dijo en el verso 28, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando hablamos de fe y cuando hablamos de estos ejemplos, he oído a algunos predicar, Dios no puede actuar si no tenemos fe. Otros dicen, la fe es la llave que abre el poder de Dios. Otros dicen, la fe mueve montañas, como si Dios necesitara, ¿no? Nuestra actuar o lo que nosotros podemos dar. Y de hecho,
hay un canto por ahí que dice que al sentarse sobre el trono de nuestra adoración dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Esto es una blasfemia, porque Dios no necesita al hombre para actuar. De hecho, ve lo que dice Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y eso lo vimos el viernes pasado. Antes de que nuestros pensamientos suban a nuestra mente, Dios ya lo conoce. Dios es todopoderoso. Ya vimos en las Escrituras que Dios no necesita nuestra fe para actuar. Entonces, esto nos lleva de nuevo a las preguntas: ¿por qué para Dios es tan importante la fe? ¿Por qué, Señor? Como te comento, le preguntaba yo, ¿por qué haces tanto énfasis en la fe con cada milagro que hacías? Y así puedes leer todos los evangelios. Y Jesús me contestó, porque la fe es la señal más clara de que tenemos una relación con Dios, con el Dios verdadero, con el Dios todopoderoso, con el Dios invisible. Todos los pueblos de la tierra, todos los pueblos que no conocen a Dios, y tienes la referencia de todos los cananeos que creían en Moloch y en Baal, en Asera y en Astarot, en todos los dioses falsos que estaban representados siempre y por imágenes. Y además tenían muchísimos dioses, porque pues uno no les alcanzaba, ¿no? Tienes a los pueblos de Mesoamérica que adoran un montón de dioses más. Y tienes un montón, en todas las religiones que no conocen a Dios, tienen imágenes a las que adoran. Pero la fe es la característica inequívoca de que una persona adora al Dios verdadero. Por eso Jesucristo funda la iglesia sobre Él y sobre que creemos en Él. Mira lo que dice ahí, 1 de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Dios al que nosotros adoramos, fuera de cualquier religión, fuera de cualquier pueblo. Nosotros somos los hijos de Dios que adoramos a nuestro Dios invisible. Mira cómo se movía Moisés, Hebreos 11:27. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la manifestación que caracteriza al verdadero cristiano. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Voy a volverlo a leer, Romanos 1:17, porque en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que nosotros vivimos, la justicia de Dios que fue hecha por Jesucristo, lo justo es que nosotros fuéramos al infierno por pecar, pero Jesucristo pagó por nuestros pecados y nos hizo justicia de Dios. Con su sangre nos justifica ante el Padre. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, nosotros creemos en Jesucristo, que Él murió por nosotros, resucitó y nos reconcilió con el Padre. Creemos por fe, recibimos la justificación por fe, la salvación por fe y para fe. Es el origen de nuestra salvación y es el modo de vida
del cristiano, mas el justo por la fe vivirá. Somos portadores de la gloria de Dios. Jesús hacía señales y milagros para que creyeran en Dios tal como lo hizo en el Antiguo Testamento. Los pueblos reconocían al Dios de Israel, al poder del Dios de Israel por las maravillas que hacía. Y dice que su fama se extendía por todo Canaán y más allá, y su fama se extendió en Egipto con todas las plagas y todo lo que Dios hizo. Así que cuando somos probados es para que sus milagros se manifiesten y los hombres crean y glorifiquen a Dios. Los milagros que vivimos no suplen nuestras necesidades, nos bendicen, pero no son para suplir nuestra petición personal o nuestros intereses personales. Por eso dice ahí en Santiago que muchos piden y no reciben, porque piden mal para sus propios deleites o para sus propios placeres o satisfacción personal. Nosotros pedimos para que la gloria de Dios se manifieste. Por eso Dios nos contesta como Él quiere y cuando Él quiere. Por eso cuando pedimos algo siempre sometemos nuestro deseo a su voluntad y le decimos: Señor, hágase tu perfecta voluntad en nuestra vida, sabiendo que eso no es falta de fe, sino es la fe que le cree a Dios, pero además que cree que lo que Dios hace es perfecto y que Dios tiene el absoluto control de nuestra vida y el absoluto poder para bendecirnos, para manifestar su gloria a través de nuestra vida. ¿Recuerdas las bodas de Caná? Fue el primer milagro que Jesús hizo, convertir el agua en vino. Y mira, en Juan 2, ve ahí por favor este pasaje. Y en el verso 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y tú puedes ver a lo largo de la Biblia esto que está hablando. Lee por favor el Salmo 40, cuando dice: pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña, puso un cántico nuevo para que los demás crean. Esta es la razón de los milagros que Jesús hizo, y esta es la razón de que nuestra vida debe caminar por fe. La fe no es para torcerle el brazo a Dios, y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Tu fe no es la que desata el poder de Dios. Si no somos más que Dios, nuestra fe es para que la gloria de Dios se manifieste. Mira lo que dice aquí en Juan 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y Jesús sanó a ese ciego. Este es el propósito. Muchas veces estamos siendo disciplinados por Dios, por nuestros pecados. También hay veces que pagamos las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestra desobediencia a Dios, y por eso estamos en problemas. Pero muchas veces somos probados por Dios y Dios permite las circunstancias para que su gloria se manifieste. Allí es donde opera tu fe, donde opera la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Tanto que a Abraham le fue contada por justicia el creerle a Dios y el obedecer a Dios. La gente cree que es una gran fe. Jesús dijo que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, o sea, el tamaño de la fe no es el problema. El problema es
si creemos que Dios tiene el poder para hacer las cosas. Mira el verso 6, pero sin fe, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí no dice, sin fe es imposible que Dios opere, sin fe es imposible que Dios actúe, sin fe es imposible que Dios haga un milagro, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Te das cuenta? La fe nos caracteriza. Nosotros clamamos a Él y Él nos responde. No es nuestra fe la que mueve su mano o le tuerce el brazo a Dios y lo convence, ¿no? Como muchos, es que estoy ayunando para que Dios me conteste este milagro. Ayunamos para que nuestra fe crezca, porque es lo que Jesús dijo, que la fe crece con ayuno y oración, se manifiesta. Aquí vamos a hablar lo que Dios nos dice con la fe, pero quiero decirte algo antes. Así como en el Antiguo Testamento, la obediencia es lo que Dios está esperando. Cuando creemos, cuando damos un paso de fe, a veces pensamos, es que mi fe no me va a alcanzar. Recuerdo en una ocasión que fuimos a un congreso de matrimonios ahí con una iglesia donde estábamos sirviendo con mi ex esposo y éramos varios matrimonios ahí, a un oratorio que hay en una ciudad que se llama Cuernavaca en México, en nuestro país. Y es un oratorio especial, es como una réplica del lugar santísimo, físicamente, así como, bueno, imitando esto sin ser literal, pero bueno, es esa idea de entrar a la presencia del Señor. Y estábamos justamente saliendo del oratorio, cuando entra un hombre en una silla de ruedas. Bueno, venía su esposa empujando la silla de ruedas y venía, no sé, como 3, 4 miembros más de su familia. El hombre iba así, bueno, en muy mal estado, se veía en muy mal estado, y yo iba a salir, me detuve, nos detuvimos 2 matrimonios para que ellos pudieran entrar y luego salir, y cuando van entrando me dice Dios, ve y levántalo en el nombre de Jesús, sánalo en el nombre de Jesús. Y yo le dije, ¿qué? Y me dice, levántalo en el nombre de Jesús. Quiero ser bien sincera, yo no tenía fe de ese tamaño para hacer algo así. Si esa persona hubiera sido un incrédulo, pues lo más que hubiera pasado es que si no me alcanzaba la fe y no se levantaba, pues hubiera dicho, esta está loca, ¿no? ¿Qué le pasa? O se burló de mí, o qué pretende, o pues simplemente esta está loca. Pero cuando estás hablando que la expectativa de las personas es que Dios haga un milagro, gente creyente que va a un lugar específicamente a orar para que Dios conteste su oración, yo dije, ¿y si no se levanta? Voy a quedar en ridículo, o sea, en todos los sentidos, ¿no? No tengo fe, ¿qué hice? Les voy a crear todos esos pensamientos corrieron tan rápido en mi mente, en cuestión menos de un segundo, y me dijo Dios, ve y levántalo de esa silla. Y la verdad, yo no tenía fe para eso, pero dije, ¿sabes qué, Señor? Pues ni modo. Sí, espero que se levante, y si no se levanta, perdóname. Pues yo voy a hacer lo que tú me dijiste. Llegué y lo saludé y le dije, Dios quiere levantarlo de esa silla. Y se me quedaron viendo la familia y me dijeron, ay, gloria a Dios, estamos orando, hemos orado por meses, mi esposo está paralítico de la mitad del cuerpo, no puede hablar, tiene meses así y cada vez está peor. Y yo así, de verdad, decía, ya por favor ya no diga nada. Dije, pues Dios me dijo que orara por él y que Dios lo va a levantar. Lo tomé de las manos, aparte era un hombre mayor, lo tomé de las manos y le dije, levántate en el nombre de Jesús. Quiero decirte que yo, la verdad, no creía, dudaba,
el hombre se paró y salió caminando de allí. Así es Dios. Él tiene el poder para hacer lo que sea. La fe es lo que agrada a Dios. El obedecer, el dar ese paso de fe. Yo no hice nada, ni siquiera tenía la fe suficiente, pero obedecí a Dios y Dios se glorificó. Como esa viuda que pues obedeció al profeta, ese hombre salió de ahí y su familia glorificó a Dios. Y yo no sé, pues cuando los demás, los conocidos le vieron caminando, glorificaron a Dios. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Ahí en Santiago 2, el Señor nos habla y nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El Señor nos habla de que la fe se tiene que manifestar, se tiene que notar. Ahí nos habla de que no solo debemos orar por las personas, si está en nuestra mano bendecirles y ayudarles con lo que necesitan, lo hagamos, porque eso también manifiesta nuestra fe. Pero también Dios habla de cuando le creemos a Dios para un milagro. Porque así son las obras de la fe, es obedecer a Dios. Es como lo que hizo Abraham, le creyó a Dios y llevó a su hijo Isaac y dijo: Dios me dijo que sobre ese yo tendré descendencia. Y cuando les dijo a sus criados: el muchacho y yo volveremos, él le creyó a Dios. Dios le había ordenado que se lo sacrificara, pero Abraham le creyó a Dios y fue llamado padre de la fe. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que le creamos a Dios y que le obedezcamos, que caminemos conforme a los mandamientos de Dios. Que si tú ves a una persona en necesidad, no solo le digas: voy a orar por ti, lee por favor todo. Yo por cuestión de tiempo no puedo leer, lee a partir por favor del versículo 14, Santiago 2, del verso 14 hasta el 26, donde dice, voy a leer el 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y luego, verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Una extranjera que le creyó al Dios de Israel, hizo lo que tenía que hacer, obedeció a Dios, cumplió el propósito para el que Dios la llamó y Dios la hizo hasta parte de la descendencia de Israel, parte del linaje de Jesucristo. Verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto es bien claro. La fe es la que nos caracteriza. Y si nosotros no le creemos a Dios, si la fe nos está manifestando en nuestra vida, por eso nos prueba y por eso hace los milagros el Señor, para glorificarse y para mostrar su poder ante los hombres a través de nuestra vida. Y para que venga un milagro, pues primero viene la prueba, ¿verdad? Y primero viene el trato de Dios. Pero es necesario. Mira lo que dice Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Después hablamos de ese tema de las cuestiones de conciencia. Pero mira lo que dice al final de ese versículo. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así como el temor es pecado y nos aparta de Dios, todo lo que no viene de fe es pecado.
todo lo que no nos liga a Dios, todo lo que no nos caracteriza con la fe que agrade a Dios es pecado. Cuando Dios no nos ha mandado a hacer cosas buenas y las hacemos por iniciativa propia, es pecado. Cuando no hacemos lo que Dios nos manda, dice el Señor que sabiendo hacer el bien y no hacerlo, también es pecado. Entonces, todo el que no tiene fe, el que no le cree al Dios verdadero y todopoderoso, vive en pecado. ¿Te das cuenta? Esa es nuestra característica delante de los hombres. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Pero ahora, entonces nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué Jesús da tanto énfasis a la fe? Y el Señor nos contesta. Ahora el Señor nos hace una pregunta. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia. Está hablando aquí cuando la viuda, Jesús pone como ejemplo a una viuda que le insiste a un juez injusto y hazme justicia y está ahí día con día. Y el juez injusto dice, bueno, yo no temo a Dios, ni no tengo temor de Dios, ni soy justo, pero ya para que me deje de molestar esta mujer le voy a contestar. Y entonces el Señor dice que cuanto más si nosotros clamamos por justicia, dice, os digo que pronto les hará justicia. Ese es el contexto. Pero mira lo que nos dice el Señor Jesús aquí. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Te das cuenta? Esto es lo que el Señor busca en nosotros. ¿Cuántas veces les decimos, Señor, yo quiero agradarte, quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero caminar contigo y cantamos alabanzas y adoración, algunos cantos que hablan de límpiame y renuévame y hazme de nuevo como el alfarero y cuando Dios lo hace, bueno, nos estamos quejando, ¿verdad? Pero esta es la pregunta que nos confronta hoy. Cuando el Señor venga, cuando el Señor tengamos un encuentro con Él, ya sea que Jesús venga por su iglesia o nosotros partamos a su presencia, Él va a hallar fe en ti. Jesús va a hallar fe. Jesús, si ahorita se para delante de ti y llega a tu casa, ¿va a hallar fe en tu casa? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo están caminando tus hijos? ¿Cuál es la actitud? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor nos está confrontando. Hallaré fe. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora sabemos. Porque es tan importante la fe. Y como en la iglesia de Jesucristo, que las puertas no prevalecerán contra nosotros, esto es lo que nos caracteriza alrededor del mundo. Y en cualquier país, bajo cualquier régimen y bajo cualquier circunstancia. Y dice la palabra de Dios que esta es el arma que vence al mundo. Nuestra fe. Así que hoy te invito a rendirte al Señor para que la fe sobrenatural de Dios fluya como la naturaleza de Dios, como fruto del Espíritu, fluya en tu corazón. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana llena de la gloria de Dios, caminando en fe y agradando a Dios tú y toda tu casa, para que la gloria de Dios se manifieste y puedas vivir los milagros que Dios hace y puedas hacer
tú ser el instrumento de Dios para que otros conozcan al Dios Todopoderoso, al único, invisible y sabio Dios, y le puedan glorificar. Te espero el próximo viernes. Recuerda ponerle like y compartir nuestros videos. E invita, por favor, a todos tus amigos de las redes a ponerle like a la página para que puedan llegar las notificaciones y ver los estudios. Muchas gracias. Dios te bendiga.